Hola, soy María Fernanda de Minauri. Bienvenidos a mi canal. Hoy es la tercera clase de nuestro curso básico de trajes de baño. Si no has visto la primera y la segunda, te dejo aquí debajo el link para que te pongas al día. En la clase de hoy trabajaremos con el patrón del modelo triángulo, el cual lo puedes descargar de forma gratuita de nuestra página web www.minauri.com y es el modelo que estás viendo aquí. Realizaremos el corte de las piezas, tanto de licra como de forro, y también las tiras. Todo paso a paso para que lo puedas realizar en tu casa. Y ahora, sin más, pasamos a la clase. De esta forma te queda el patrón armado una vez que hiciste la descarga de nuestra página. Debes ver el video donde te indicamos cómo realizar la descarga. Y adicionalmente está el video de cómo se arman los patrones para que te queden en una plancha como la que ves aquí, completa. Ahora vamos a transferir nuestro patrón de las piezas que necesitamos cortar en la tela en otro material. En este caso voy a utilizar interlock o pelón, también llamado TNT, tela no tejida, y si no lo quieres hacer en este material, lo quieres realizar en papel o calcarlo en papel, pues eso va a tu gusto. A mí me gusta mucho el interlock porque se adhiere muy bien a la tela en el momento de cortar. No debe ser el que tiene pega, sino el normal. También le llaman fiselina. Se transparenta perfectamente, entonces vamos a calcar. Si puedes observar aquí, tenemos la pieza del delantero, la pieza del trasero por aquí y esta sería la copa. En la parte superior de la hoja están descritos las piezas que debes cortar y también está descrito las tiras. En este caso las tiras no están en el patrón, pero te vienen las medidas para cada una de las piezas, cuántas tiras debes cortar y las medidas. Vamos a colocar el patrón, lo voy a dar vuelta para que lo aprecies mejor porque te voy a calcar, en este caso, el delantero. Lo primero que yo voy a hacer para que tú tengas como guía y se te facilite el trabajo es hacerle una marca a la talla que yo voy a calcar. En este caso voy a calcar la talla L porque mi modelo lo voy a hacer en talla L y le voy a realizar unos puntos donde empieza y donde termina, donde empieza la cintura y donde termina. Vamos a marcar aquí abajo en la entrepierna. O sea, estos puntos simplemente son una guía para que en el momento que estás calcando sepas hasta dónde vas a llegar. Lo puedes hacer con un color para no dañar el patrón, algo que no te manche. Luego vamos a tomar el interlock o pelón y lo vamos a colocar encima de esta manera y tomar en cuenta lo siguiente. Aquí en esta línea que ves aquí es el doblez, debe ir el doblez. El patrón ya de una vez lo vamos a sacar con ese doblez para que me quede abierto para el momento del corte. Entonces voy a empezar por la línea central a calcar, me ayudo de una regla. Ya tengo mi punto, en este caso mi punto rojo que me indica dónde es la L y termina donde está el punto rojo. Una vez que lo tengo así, voy a trazar la cintura. La cintura la puedes hacer en línea punteada porque es una curva, por lo tanto se te va a facilitar más que lo hagas así, costado y pierna. Y me voy hacia abajo por la línea hasta llegar abajo en la entrepierna. Todo con línea punteada. Después tú puedes utilizar, si quieres, la curva para hacer la corrida y si no, lo puedes dejar así. Aquí finaliza y llegamos hasta acá. De esta forma lo calcamos. Le vamos a colocar, antes de sacarlo, los 3 circulitos que están indicados aquí, que significa doblez. Si le quieres poner la palabra, se la pones. Y muy importante, porque como tú todavía a lo mejor no tienes referencia de qué es el delantero, qué es la parte de atrás, debes colocarle todo el escrito que ves aquí en el patrón para que ya lo tengas identificado y no se te confunda después. Entonces vamos a sacarlo de aquí con doblándolo de esta manera por la línea del doblez, bien marcado el doblez. Le coloqué unos alfileres bien por el doblez, muy importante eso, que no tengas milímetros allí de más, y vamos a cortar al ras, porque ya esto está todo incluido, lo que es margen de costura y el margen que necesitamos para el elástico. Cortamos por la línea. Entonces, una vez que cortamos nuestro patrón, vamos a marcar.
calqué el delantero, entonces le voy a colocar primero modelo. ¿Qué modelo es? Modelo triángulo. Le puedo poner bikini porque es el bikini del curso. Luego le colocamos delantero. Luego dice una pieza por talla al doblez en licra. ¿Qué más le tengo que colocar? Observo mi patrón y algo importante que tiene el patrón aquí que dice mayor estiramiento. Si tú puedes observar, este es el ancho del cuerpo del patrón y le voy a hacer con la regla la marca de mayor estiramiento. Hago una línea y hago dos flechitas así y le coloco la palabra mayor estiramiento. Esto, por supuesto, para que no se te olvide. Luego de que tengas mucha práctica puedes obviar esto, pero en realidad es interesante que siempre lo tomes en cuenta para tus trabajos. Si puedes ver aquí, ya yo tengo calcado las demás piezas, que serían en este caso la copa, la puedes ver aquí, y la copa la calqué en talla M, porque no necesariamente la pieza de arriba te tiene que corresponder con la de abajo. Aquí tenemos el delantero y aquí tenemos nuestro trasero, también abierto. Entonces, una vez que ya tienes tus moldes, que ellos los puedes guardar en una carpeta de forma fácil y juntos, tú los colocas así y le colocas la copa y le pones un alfilercito para que no se te pierda. A continuación vamos a cortar nuestras piezas de traje de baño en la licra, que la tengo aquí extendida sobre la mesa, y es muy importante tomar en consideración que cuando vamos a hacer el corte, la tela debe estar bien extendida. No podemos dejar que la licra nos caiga hacia los lados de la mesa. Si nuestra mesa es pequeña, debemos tratar de doblar la orilla, por ejemplo, si nos cae hacia abajo, para que repose sobre la mesa. Eso es una de las recomendaciones. La otra es que la tela, cuando la compramos, ella viene enrollada y tiende a estirarse. Entonces debe quedar unas horas en reposo para que ella vuelva a su estado natural. Ahora vamos a proceder a ver el estiramiento de la tela. Es importante que miremos hacia qué lado nos estira más. En algunos casos es, digamos, imperceptible la diferencia, pero sí es importante tomar en cuenta esto a la hora del corte. Los patrones los vas a encontrar con el mayor estiramiento, como te explicaba antes. Entonces, el mayor estiramiento es en el ancho del cuerpo y eso entonces lo debemos considerar en el momento que lo ubiquemos sobre la licra, que debe quedar a la parte que la licra más estira, el ancho del cuerpo. Como te comentaba anteriormente que el patrón está abierto, no al doblez, es porque yo prefiero cortar mis piezas abiertas porque hay muchas fallas cuando nosotros cortamos las telas dobladas así, por ejemplo, como lo indica el patrón que está, digamos, aquí al doblez, se empiezan a perder unos milímetros o a dejar de más y hay poca precisión cuando la tela está doblada y nos rinde mucho más la tela cuando la cortamos abierta. Eso vamos a ubicar el patrón, como les decía anteriormente, en la parte de más estiramiento y lo podemos colocar en este sentido o en este sentido. Realmente daría igual a menos que la licra tenga un dibujo determinado. Luego la otra pieza la podríamos colocar aquí, ¿verdad? Pero como yo tengo las copas de la parte superior, voy a tratar de optimizar el corte y voy a ubicar una de las copas aquí, por ejemplo, y la otra en este espacio. La puedo colocar así, pero pierdo más, entonces la colocaría así. Ustedes tienen que buscar la forma que vean que estén optimizando el corte y esta la coloco así. Después que la tienen ubicada, es interesante que ustedes la midan de manera que vean lo que van a consumir aproximadamente, porque eso también te puede dar la posibilidad de que la quieras colocar de otra forma y con esto verificamos. Por ejemplo, en este caso tenemos, me mido así,
con una cierta holgura, 67 centímetros de ancho y tenemos aproximadamente unos 33 centímetros de alto. Entonces esto te da un poquito la noción de cuánto vas a consumir y poder probar de otras maneras posibles de ubicación de los patrones a ver cuál es la mejor. Entonces, una vez que los tenemos ubicados sobre la licra, ven que este material tiende a adherirse muy bien sobre la tela, no es que se pega, pero se adhiere mucho mejor que el papel y no se nos mueve. Como no utilizamos alfileres, podemos utilizar pesas para colocarle arriba. Entonces ubicamos sobre los moldes las diferentes pesas y voy a empezar el corte. Me voy a centrar en esta parte de acá primero porque vamos a cortar y les voy a dar opciones para el corte. Con tijera, por ejemplo, con rodaja o cúter rotatorio y también colocándole en algunas de ellas un tirro de papel, por ejemplo, en el caso que tú quieras que no se te mueva, le puedes colocar un tirro de papel de esta forma en alguno de los puntos y que en el momento que vas a cortar no vas a tener ningún problema porque vas a cortar con el tirro de papel. Siempre que vayas a realizar el corte, te recomiendo que estés de pie, porque eso te va a ayudar a tener firmeza sobre la superficie que vas a cortar. Voy a comenzar aquí por la copa. Fíjense que las copas yo las podría cortar juntas de una vez con un solo patrón, pero como les dije antes, así se optimiza muchísimo más el rendimiento de la tela y nos interesa también esa parte para que lo tomen en cuenta. Voy a cortar con el cúter que tiene 28 milímetros de diámetro y el cúter lo voy a agarrar con firmeza de esta forma. Lo voy a agarrar así y voy a cortar hacia adelante. Voy a llevar la mano hacia adelante. El molde ya tiene incluido el margen de costura. Todo lo que es el elástico, todo lo tiene incluido. ¿Ven? Colocamos la mano a un lado de manera que vayamos cortando y vayamos siendo lo más preciso posible, pegadito del molde, sin levantar, ¿ven? De esta forma. Siempre sujeta el molde para que no se te mueva, que no se te levante. La pesa te ayuda muchísimo. Y esto, por supuesto, requiere un poquito de práctica para que no vayas a cortar el molde. Y una vez que tienes la práctica, ya lo haces sin problema. Ahora vamos a cortar con la tijera, por ejemplo. Este tipo de tijera tiene esta parte plana que me ayuda muchísimo en el corte porque la voy apoyando sobre la mesa y necesitan tener apoyo para cortar las telas elásticas, es importante porque de alguna manera eso me va a ayudar a tener firmeza en la mano. Y aquí vuelvo a poner las pesas, no me hace falta tanto refuerzo, pero simplemente les pongo el tirro de papel para que puedan observar. En el corte a mano. Lo puedes hacer siempre que tu tijera corte bien, tú lo puedes hacer como te sientas cómodo. No levantes la tela en ningún momento, la tela siempre tiene que estar sobre la mesa descansada y estamos cortando al ras del molde, sin levantar. Y si observas, corto con la puntica de la tijera, no corto desde atrás, no puedo levantar demasiado la tijera porque me mueve todo el tejido. Y ruedo esta pieza para acá para que puedan observarlo bien y vuelvo a acomodar. Busco otra tijera un poco para que puedas observar que la tijera no importa. Esta es otra que también tiende a ser plana aquí. Y la tijera es importante que la pongas lo más derechita posible y que vayas cortando con la puntica de la tijera. Se te va a hacer a lo mejor un poquito complicado si tú estás acostumbrada a colocarle alfileres. Los alfileres, si son punta de bola, las puedes utilizar, si no, tienden a dañarte la tela. Aquí tenemos la otra pieza y nos faltaría nada más el delantero. Que yo no tengo una tijera así, no importa. Lo único que a mí no me gustan mucho las tijeras que tienen punta afilada, porque la punta tiende como a enredarse cuando vas a meterla, en el momento que la vas a meter para hacer el corte. No podemos pensar que el molde está grande cuando lo vemos así, porque tenemos que considerar que ya tiene todo incluido. Entonces, al tener todo incluido, a la vista podemos verlo grande, pero tenemos que ver cuando esté listo cómo nos queda. Pero no cortes de más, porque el cortar de más, porque muchas veces con la dificultad de que quizás tenemos
después en la costura decimos no, le voy a cortar un poquito más por si acaso. Ese por si acaso lo que hace es que no te da una precisión en la prenda. Entonces debemos cortar al ras. Ahora voy a cortar las tiras por el otro extremo de la tela donde hice el corte de las piezas. Y en este caso voy a necesitar 3,30 metros para las tiras en total. Entonces cada tira va a tener 3 centímetros de ancho. La tela aquí la tengo doblada a la mitad. Lo primero que hago es, voy a colocar aquí en las orillas unas pincitas de manera que la orilla esté pareja. Es importante que el corte esté bien parejo, si no tienen que pulir primero este corte de acá porque si no la tira no va a quedar de 3 centímetros. Entonces vamos a medir los 3 primeros centímetros aquí desde la orilla hasta adentro y comenzamos a cortar a los 3 centímetros. Vamos marcando otro poquito más y ahí ya no necesito ya medir, sino que simplemente lo que voy a hacer es tomar la propia tira e irla doblando sobre sí misma. Si le quieren ir colocando la pincita para que no se les mueva, vamos cortando así. Siempre va a ser al ancho que es 1,50. Y las tiras son tanto para la parte de arriba del bikini, las copas van a llevar 3 tiras. 2 que van a ir al cuello, van a tener los 3 centímetros por 45. Una de las tiras va a ir al contorno, que va a unir ambas copas y va a tener 3 centímetros igualmente por 1 metro de largo. Luego para la panty o la parte de la braguita del bikini necesitamos 4 tiras de 3 centímetros por 35 de largo. Quiere decir que si mi tela tiene 1,50 voy a tener que cortar 2 tiras completas y lo que me faltaría para completar los 30 centímetros. Entonces aquí esta la corté a mano, ahora voy a cortar la otra con el cúter. Aquí la tela la tengo doblada en 4 para que sea mejor la extensión para poderla cortar con la tabla y la regla, y voy a cortar con la rodaja de 45 milímetros porque la otra es un poquito forzado cortar 4 telas porque es muy pequeña. Entonces vamos a medir los 3 centímetros de nuestra tira. Ahí tengo 3, ahí tengo 3, a la derecha, y una vez que la tengo derecha entonces procedo a cortar de la misma forma tomando el cúter así y haciendo por supuesto fuerza porque tengo 4 telas. Estos cúter no los pueden utilizar con otro tipo de superficie abajo de corte porque les daña la cuchilla. Y ahí quedó mi tira cortada con el cúter y queda bien parejita. En el momento que vamos a cortar el forro, ya no necesitamos nuestro patrón sobre la tela, lo vamos a retirar. En este caso que le puse los tapecitos se los voy a retirar. Y me queda la pieza de la parte trasera. Aquí me puedo ayudar con las pesitas y el forro lo coloqué revés de la licra con revés del forro. Así lo debes cortar siempre, como va a ser el unido posteriormente. Te recomiendo que veas la segunda clase porque este es un curso que va por secuencia y debes ver las clases una por una para que lleves la continuidad. Comenzamos a cortar y le vamos a dar por todo el contorno 1 centímetro mayor al forro que la licra. Todo alrededor 1 centímetro. En el caso de este modelo que estoy realizando, que es el triangulito, esta parte de abajo es en talla L y la parte de arriba la hice talla M, y eso es muy bueno para ti porque tú puedes combinar tus tallas según la necesidad. Entonces aquí ya está cortado con el centímetro, todo por el contorno, y ahora vamos a cortar la parte delantera. Esto lo dejamos así, junto y siempre junto con el patrón para que sepamos que este es el trasero, porque nos podemos imaginar que estamos cortando muchas piezas al mismo tiempo. Tomamos el delantero y lo podemos colocar según como veamos que aprovechamos también más el forro. En este caso lo volteé. El forro estira también como la licra y también lo coloqué al ancho. Yo no suelo marcar nada porque no es fácil marcar en los tejidos elásticos, porque en el momento que tú vas a pasar cualquier tipo de marcador,
se tiende a mover la pieza. No es fácil marcar sobre tejidos elásticos. Siempre me he acostumbrado a hacerlo así, pero si para ti es más fácil marcar las cosas, pues por supuesto que hazlo como te sientas cómoda. Al igual que la licra, si hay partes como por ejemplo aquí, que el corte quedó impreciso, tú simplemente lo que haces es que lo pules y ya. Lo pules así sin necesidad de tener que cortar mucho, sino una puntica. Entonces aquí tomamos la pieza del patrón, doblamos nuestro forro y licra y lo ponemos juntos. Para cortar las copas, de una vez voy a doblar la tela para que ya me salgan las dos, la derecha y la izquierda. Aunque estas copas, como son en forma de triángulo, no tienen definido escote y sisa, son iguales, entonces no hay problema aquí. Tomamos una de las copas, y voy a rodar un poquito para acá, para no malgastar tanto forro. Acá abajo ya le puedo dejar el centímetro de parte del contorno, me ayudo con las pesitas. También puedes agarrar piedras de playa que son bien redonditas, esas son muy útiles para que te sirvan como pesas. Y ya de paso, ya te imaginas tú en el mar con tu traje de baño. Entonces tenemos ya las dos piezas cortadas y ahora lo vamos a ver todo en su conjunto. Entonces aquí tenemos las copas, como van a ir armadas. Aquí ves las tiras, las dos tiras de 45 centímetros por 3, y es importante que sean los 3 para que coincida con la parte superior, que también tiene 3 centímetros. Y la tira de contorno que ves aquí, que va a ir aquí debajo uniendo ambas piezas, y esta tiene 1 metro por 3. Y esto sería lo que es la parte superior. Ahora vamos a colocarte la parte inferior. Entonces aquí tenemos la parte de abajo, el delantero, la tira en los costados, esta iría aquí, respetando los 3 centímetros del ancho, ubicada aquí, y la parte trasera con sus 2 tiras. Cuando lo tenemos así, está listo para ser armado. Esto lo vamos a hacer en nuestra próxima clase. Espero que lo compartas con tus amigas y veas tus clases desde la primera para que no te pierdas ningún detalle de cómo hacer un traje de baño. Y nos vemos en la 4ª clase. Si te gustó este video, dale a me gusta, compártelo, suscríbete y dale a la campanita.